Sí. Muy bien, empezamos entonces. Buenas noches para todos, estimados alumnos. Vamos a empezar entonces la tarea de hoy día. Hoy día nos toca hablar sobre las iglesias carismáticas y también las iglesias independientes. Y por otro lado también hablar de los movimientos nuevos que nosotros no los admitimos básicamente dentro del mundo evangélico, pero que están ahí y que hasta ahora no ha habido un pronunciamiento con respecto a ellos. Se consideran en la práctica, en este hecho, como evangélicos, pero que teológicamente están muy lejos de estar dentro de la línea evangélica. Y vamos a ver por eso a dónde los ponemos a ellos, que son de los de corte apostólico y otras corrientes que hay por ahí. Eh, bueno, en cuanto a la iglesia carismática o las iglesias evangélicas independientes, que han asumido ese nombre y algunas sí se reconocen como carismáticas, como por ejemplo la Iglesia Carismática Internacional, que está en el antiguo Cine San Isidro, por la avenida Javier Prado o la avenida Petituar, ¿no? Esa es una iglesia carismática. También la iglesia Fieles Vivos, que básicamente estaba en Magdalena y que estuvo un tiempo, y creo que todavía tiene el local de lo que fue el Cine Orrandia, ¿no? Que está en un costado de la avenida Javier Prado. Bueno, esos son algunos movimientos que por ahí se reconocen como carismáticos básicamente, pero también se consideran evangélicos, ¿no? Ellos son un movimiento que tiene una particularidad, ¿no? No se consideran pentecostales, pero hay un mover de ese corte que le llaman carismático porque en algunos casos su origen viene de la renovación carismática. Bueno, todo esto empezó hace más de 35 años y yo creo que ya son más de 35. Ahorita ya estamos entre 40 y 45 años ya, un poquito más y ya estamos en medio, casi medio siglo de existencia, que la gente católica también tuvo lo que se conoce como una visitación del Espíritu Santo, ¿no? Y que dio el movimiento de católicos carismáticos, ¿no? Esto se fue gestando más o menos de los años 70 y comenzó por una necesidad. Pero esto también, por otro lado, se da en base a algunas comunidades, porque anteriormente, por ejemplo, el movimiento que había dentro de la iglesia los tiempos que se estaban viviendo entre los 60 y 70, vino a la iglesia una renovación. Recuerden que vino pues, la corriente de Vaticano II para la Iglesia Católica y hubo un cambio, y ese cambio también produjo el volver a las escrituras. También hubo este otro aspecto que es la teología de la liberación que afectó también y que entró a toda Latinoamérica y bueno, era una versión, digamos, de entender la realidad latinoamericana, ¿no? Y dándole bases teológicas o bíblicas. Eso despertó también el interés de cambio, de transformación y de lectura de la Biblia. Ahí están las comunidades de base que se produjeron de esa manera, en Chile, en Brasil, eh, también en Perú de alguna manera, y era, digamos, una especie de grupos militantes en la perspectiva de querer transformar el mundo, transformar Latinoamérica, transformar y participar de los cambios dentro de Latinoamérica, dentro de una visión de un tercer mundo para tratar de avanzar y desarrollar. Eh, entonces las comunidades bases tuvieron esos dos alcances. Uno entonces se dio hacia la teología de la liberación y el otro se dio hacia el carismatismo. Ahora, eso le digo porque también inclusive hay algunos forjadores de la teología de la liberación, que es
por ejemplo, el caso de Sobrino o otro, hay otro también por ahí, entonces que muchos optaron después de eso por el carismatismo, ¿no? Entonces ha habido mucha tendencia desde esa perspectiva. Ahora, hablando entonces de este movimiento que se dio también en Perú, ¿no? Y que comienza entonces bajo las comunidades de jóvenes, de adultos, dentro de la misma iglesia, leyendo las escrituras, teniendo servicios ocultos muy particulares, ¿no? Con el permiso, por supuesto, del cura o de párroco que atendía ese grupo o la iglesia o la parroquia. Entonces, con ese permiso y también limitado, por supuesto, a lo que la iglesia les determinaba. Ellos comenzaron entonces su tarea de esa manera. Y comenzaron también entonces a manifestarse sanidad y milagros, ¿no? Lo que llamaban también el bautismo con el Espíritu Santo, con la manifestación de hablar en lenguas o alguna otra señal, ¿no? Y también entonces se produjo, como dije, el hambre por la palabra de Dios, por querer conocer la palabra, ¿ya? Y eso de alguna manera sí se desarrolló, continúa hoy día también en la iglesia como parte de un deseo de cambio, o en todo caso, esta gente ligada a la palabra de Dios muchas veces deja esos espacios y se va a otros lugares. Al comienzo las parroquias entonces los tenían como movimientos espontáneos de jóvenes, ¿no? Pero también se extendió hacia los mayores, entonces los que también estaban ahí eh, este, eh, fueron afectados, ¿no? Y se desarrolla también, por otro lado, en un ambiente muy particular, en unas parroquias que casi, por lo menos en el Perú, fue de la clase media, ¿no? Eh, no tengo información sobre si hay parroquias populares donde se dieron estos movimientos, se dio más bien otros elementos, aunque sí había las comunidades de base en cuanto al estudio de la Biblia, ¿ya? Muy bien, la gente empezó entonces a buscar en la palabra y se le abrieron los ojos y vieron que muchas de las cosas que se hacían no estaban bien en cuanto a lo que estaba ocurriendo dentro de la iglesia o el recorrer de la iglesia católica en ese momento. Se abrieron, ya hemos dicho, casas para estudios bíblicos y empezaron estos a crecer y por medio de ellas se van formando iglesias en lugares estratégicos de la ciudad. No solamente en las casas, sino, ya hemos dicho, se reunían también en algunos lugares, se nucleaban. Esto de las ciudades, esto ya se va dando después, y las reuniones pues llegan a 1.000 a 5.000 personas, ¿no? Y no solamente está en Lima o ese efecto, sino también se dieron en otros lugares de nuestra nación, ¿no? Trujillo, Quito, Arequipa, en Ica, Chiclayo, Piura, diferentes lugares se comenzaron a manifestar estos elementos. En algunos casos, bueno, las iglesias, las parroquias, en su primer momento manejaron este aspecto y algunos pues se quedaron, ¿no? Están hasta ahora dentro de los trabajos estratégicos dentro de las parroquias. Hay movimientos carismáticos, ¿no? Y hay movimientos de estudios de la Biblia que lo dirigen ellos y cultos también de salvación, ¿no? Ustedes no sé si se acuerdan del sacerdote Manuel Rodríguez, ¿no? De un canal que sale, no sé si creo que es por cable, no sé si hay por señal abierta, creo que también lo hay, en Juan 19, ¿no? Ese canal que queda en, en San Miguel, sí, entre San Miguel y Magdalena. San Miguel pues está pasando este, este zoológico que se conoce como el Parque de las Leyendas, ¿no? Un poquito más al fondo
antes de llegar a Fosse, ahí está entonces ese movimiento, ese canal, que básicamente propone, ¿no? Las manifestaciones y hacen oraciones, lo que ellos llaman también cultos de sanación o misas de sanación, ¿no? Entonces es un sacerdote muy, muy ligado a eso, aunque creo que no se considera carismático él propiamente, pero de hecho que lo es, y los cultos lo hacen a la misma medida de los cultos evangélicos, ¿no? Coros, cánticos, himnos, se predica, o el predicador que va a dar el mensaje se usa terno, ¿no? O saco y corbata, no utilizan la típica sotana, ¿no? Sotana eso lo dejan solamente para la misa, pero para estos cultos de sanidad, de milagros, bueno, que se hacían por lo menos um, en lugares espaciados, grandes, como por ejemplo el Coliseo Bonilla de Miraflores, ahí han tenido muchos y también inclusive el Canal 19 transmitía esos encuentros, ¿no? También, por supuesto, está la palabra encuentro, que es otro elemento que los liga y que está también ligado al carismatismo evangélico, cuando habla de encuentros, de estos retiros de encuentro, que básicamente tienen su origen en José María de Escrivá de Balaguer, en su movimiento del Opus Dei. Él practicó eso, ¿no? Los encuentros, reencuentros y posencuentros, ¿no? Bueno, y también este fenómeno del G12, ¿no? O sea, los grupos de los 12, ¿no? Ese es otro elemento que, bueno, no siempre se practica entre ellos, pero hay iglesias que tienen esa connotación. Muy bien, entonces ahí tenemos por lo menos a una idea de estos asuntos. Pero ya hemos dicho entonces que en Latinoamérica, aquellos días, hay un movimiento fuerte de fe que surgía provocando que la gente no católica anduviera buscando salud en los centros de reunión donde se predicaba sobre la fe, ¿sí? Esto unido pues al mover espiritual de que las iglesias evangélicas estaban despertando y había entonces también esta fusión dentro del pentecostalismo y también de algunos movimientos. Por ejemplo, yo recuerdo de un tal predicador evangelista, César, me acuerdo de él, su apellido ahorita me olvido, que él era boliviano, que había estudiado medicina en Estados Unidos y que ahí tuvo su impacto, su encuentro con Dios, y él dejó la medicina y comenzó a predicar el Evangelio y tenía cultos de sanidad, ¿no? Y vino, recuerdo, él a Lima, inclusive hubo opiniones desencontradas cuando en la televisión, en los noticieros, ¿no? Eh, este, invitaban a sacerdotes para ver qué cosa era este fenómeno, que fue básicamente para grupos cerrados, ¿no? Él no predicó en grandes estadios, ¿no? Y tampoco se hizo presente como un predicador básicamente evangélico, ¿no? Simplemente era como un hombre que Dios le había dado el don de sanidad. Y entonces hizo reuniones en casas, en lugares de la ciudad, en unas casas haciendas más o menos así. ¿Ya? Y luego él se fue y nunca más se escuchó de él. ¿Ya? Hasta que supe de él que había hecho pastor, estaba de pastor en Colombia por mucho tiempo. Lastimosamente en memoria se me falla en cuanto al apellido de él, pero se llama César, eso sí. Y él, bueno, predicó en la época de las guerrillas en Colombia y denunció eso y a las drogas. Y a él lo comían pues a callarse y él no hace eso y lo amenazaron de muerte y al final lo matan, pues, ¿no? Él llegó a morir
una noche que terminando el culto y lo sorprenden y lo mataron, ¿no? Ahí terminó la historia de ese hombre que se dedicó al pastorado finalmente y hizo una iglesia en Colombia que era reconocida. Bueno, ya me recordaré por ahí del apellido de ese hermano, que inclusive hay videos acerca de él, de su vida y todo eso, ¿no? Pero eso, me acuerdo que vino casi, diríamos así, a fines de los 60, comenzando sí, por ahí más o menos, que yo tengo memoria de alguien que tenía capacidad. Y en esa época todavía yo no conocía al Señor, así que por eso que me acuerdo de eso. Salió en caretas, salió en otras revistas, en los diarios aparecía todo eso, ¿no? Y él fue, digamos, de alguna manera, impacto en la ciudad. Pero luego, claro, ya había estado la predicación de lo que se conoce dentro del mundo evangélico como evangelismo a fondo, que fue casi finales de los 60, ¿ya? Eh, Varios años casi en toda Latinoamérica, en el Perú se dio eso, con la participación del hermano Pablo, Luis Palao y otros predicadores, y se hizo grandes concentraciones en la Plaza de Hacho, en la Plaza Chacra Ríos, que antes se llamaba así, lo que ahora es la Mauta. ¿Ya? Eso fue un impulso que luego este, bendijo a la iglesia en los 70 y apareció después el Imán Encuentro con Dios que aprovechó todo ese espacio de esa fusión de, de evangelismo a fondo. Y yo les digo esto porque los que han estado en esa época lo recuerdan, ¿no? Lo recuerdan Fernando Lai, Humberto Lai, los Chong y todos los que participaron de todo eso, quedaron prendados de eso y cuando vino el movimiento de Lima en Encuentro con Dios, entonces ellos continuaron ahí haciendo esa labor y fue parte de esa bendición. Entonces, ese es en el lado nuestro, ¿no? Eh, entonces, ya la ciudad de alguna manera estaba de alguna manera conociendo estos aspectos y más o menos para el año 78 viene un predicador que en esa época era poco conocido, ya habían habido otros por ahí, pero habían venido un montón de predicadores, pero no con esta fuerza. Habían otros también que habían venido con ciertos dones, capacidades de milagros y todo eso, pero que no eran predicadores, ¿no? ¿Ya? Entonces, me estoy refiriendo a I. Ávila. I. Ávila vino en el año 78 por primera vez al Perú y hizo una campaña de creo de 15 días o un poco más y ahí eso hizo impacto, ¿no? Eh, y también tuvo al comienzo una especie de oposición, ¿no? Para la iglesia que no participaba de esto, y el movimiento pentecostal que creció, que desarrolló bastante ahí. De luego, más adelante ya él se le fue considerando como un predicador y cada cierto tiempo venía al Perú y ya era más considerado, pero él llenaba el estadio. Yo recuerdo del estadio de la Alianza, especialmente es el que utilizaba. Y el estadio se llenaba de tope a tope, ¿no? Mucho más que un partido de fútbol, ¿no? Entonces, sí, había milagros ciertos. De ahí hay un milagro que, de una forma personal, mi esposa lo puede comentar porque ella fue sanada y, bueno, ahí se entregó y ahí fue que se sanó del cáncer. Entonces, eso es un elemento que impactó. Y ya por ahí estaba también el otro lado, ya dije, el movimiento carismático. ¿Ya? Eh, entonces viene Benny Hinn cuando nadie lo conocía. Benny Hinn y vino al estadio de Surquillo, ¿no? Y también vino con este aspecto de la sanidad, pero el movimiento carismático lo trajo, no trajo el movimiento evangélico. Entonces un grupo de carismáticos estuvieron ahí y yo recuerdo que también estuve por ahí porque estaba rodeado y era amigo y participaba también de alguna manera de estos grupos dentro del mundo evangélico. Entonces lo vimos por ahí cuando, como digo, nadie conocía a Benny Hinn. Ya luego Benny Hinn se hizo contra famoso, ¿no?
Luego también me acuerdo de algunos otros movimientos o personajes que vinieron, ¿ya? Y aparecen los de movimiento de palabra de fe que van viniendo con un corte medio evangélico, con un corte, y los carismáticos fueron los que asumieron esa parte, que los del Alabaré, los del grupo Yo Soy, y algunos otros grupos, y de los hombres del Evangelio completo, o sea, los hombres de negocio del Evangelio completo de Demos Shakarian, que acá funcionaba con ciertos empresarios, y creo que dentro de alguno de ellos estaba también ahí Juan Capurro, que fue un líder dentro de la iglesia y que formó la iglesia Agua Viva, que es una de las primeras iglesias carismáticas que se hizo aquí en el Perú. Entonces, más o menos estoy contando algunas cosas que conozco directamente y otras que tengo por información de personas que me han dado el dato también directamente. Esto que les estoy mencionando ahorita, eso no está escrito, lastimosamente no hay nada escrito en ese aspecto, y yo he tratado de hacer algo, pero no lo tengo todo completo. Entonces, tampoco quiero darme eso de que he investigado del todo. Solamente estoy dando algunos datos vivos. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo he estado, o de alguna manera he estado de observador, mirando o viendo estos detalles de estos movimientos. Bien, entonces, eh, ya hemos dicho antes, el movimiento de Jesús había crecido fuertemente, tocando a miles de jóvenes que habían sido atraídos por los movimientos de amor y paz entre los hippies, que ese era el otro elemento también, ¿no? Que el hippismo de los 60, esa búsqueda, mucha gente comenzó ahí a buscar también entonces otros lugares. Y por eso recuerdo de alguien también que llegó a ser pastor dentro del grupo, del equipo pastoral de la iglesia, del pastor Lai, ¿ya? La iglesia bíblica Emmanuel, este, y que yo lo recuerdo porque él era hippie, ¿no? Porque lo encontraba en las matinales por ahí, por esa época, ¿ya? Y luego ya lo encuentro ahora convertido en iglesia, ¿no? Y como pastor de jóvenes todavía, ¿no? Bueno, eso es unas relaciones, como digo, y de repente el hecho de que él se ha convertido y que era hippie no tiene nada que ver con la relación del movimiento de ellos, sino que simplemente él fue alcanzado por el Señor. Había también cafés cristianos que se abrían y la música surgía, ¿no? Por la desesperación del corazón. Y algunos líderes nacionales que hoy salieron de esas filas para unirse a los nuevos grupos en casas que se abrieron por los años 70. Entonces, más o menos, como se dan cuenta, el aporte ha sido de varios momentos, ¿no? Algunos con inquietudes de cambio y transformación de la sociedad de aquella época, algunos optando por las opciones políticas, otros por movimientos como hipismo, otros por el existencialismo, y entonces ahí encontraron luego el estudio de la Biblia y luego comienzan a participar, ¿no? Algunos llegaron a las iglesias evangélicas, entonces ahí tuvieron su experiencia, y otros quedaron en estas comunidades. En las casas de reunión solo se tenían una o dos guitarras y con ellas se dirigían los cánticos, ¿no? Eran alabanzas nuevas, frescas, y la presencia de Dios se notaba sublime, y esto provocó que algunas personas de la iglesia tradicional evangélica se unieran a estos grupos caseros también, ¿no? Porque había una tendencia hacia eso. Era lo fresco y lo novedoso de aquel entonces, de lo que se daban estos grupos, que eran espontáneos en un comienzo, y después ya se forjaron en otros movimientos y también algunos en iglesias. Las iglesias tradicionales, por decirlo así, ¿no? Empezaron de alguna manera a criticar, tener envidia de estos nuevos mover que traía entonces el bautismo del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, ¿no? Y que muchos grupos e iglesias copiaron esta nueva forma de alabanza y adoración, ¿no? Comienza entonces la renovación por la alabanza. Y luego por los años 80 empezó un grupo que vino de Ecuador, pero que tenía su origen en Estados Unidos, que era el grupo musical Restauración. Ya es otra cuestión ahí que viene también, ¿no? Ese movimiento
con el movimiento este aparece un movimiento de restauración, un movimiento restauracionista, que es el que promotor de alguna manera del restauracionismo del apostolado, ¿no? Esa es la otra tendencia, la prosperidad y otras cosas más. Este, esto es un poco enrevesado porque hay que tener cuidado con que asumir que ese movimiento solamente es el que da resultado de esto, sino que hay más bien una influencia o alguna tendencia que sale de algunos de estos movimientos para los nuevos movimientos que se van a manifestar posteriormente, ¿no? Entonces, en cuanto al Perú, porque estamos hablando de forma general ya, y esto que estoy diciendo también ocurrió en otros lugares, ¿no? Y se da de alguna manera en toda Latinoamérica. Pero en el Perú, entre fines de los 70 y comienzos de los 80, el movimiento carismático se hace realidad en las parroquias, ¿no? Como el caso de la iglesia Carmelitas. Esta iglesia del está en Miraflores, está en la urbanización San Antonio, ¿no? Esto está por la avenida Benavides, entre la vía expresa, ¿no? Hay una parroquia que está por ahí. Y hubo un grupo juvenil, ¿no? Que se conocía como Yo Soy, y también el grupo de mayores, que era el Alabaré. Y ahí estaba apoyado por un sacerdote, ¿ya? Que el español, el sacerdote era Rómulo Falcón. Él tenía, bueno, todos estos grupos tuvieron el aval con él, ¿no? Y como resultado de este movimiento surgieron iglesias independientes. Bueno, más adelante vamos a decir por qué es que y de dónde aparece este asunto. Pero primeramente solamente eran movimientos de grupos dentro de la parroquia, ¿ya? Que manifestaban su fe de una manera muy particular, más allá de lo que la iglesia en general recibía, ¿no? Entonces, por mucho tiempo estuvieron así, y como tenían por lo menos a sacerdote Falcón como referente, no había ningún problema, hasta que más adelante ya surgen otras dificultades y por supuesto los grupos van saliendo del lugar. Creo que el Alabaré todavía queda, todavía está ahí y está regulado por el arzobispado, pero Yo Soy sí fue desaforado. Y fue sacado del lugar porque eh, cuando llegó el Papa, la segunda visita que hubo del Papa, todos los grupos carismáticos fueron reclutados para estar como servidores en los cultos, en las reuniones que había con el Papa. Yo Soy, como otros grupos, se rehusaron a hacer esto y a participar de ese encuentro o de servirle al Papa. Entonces, ¿por qué? Porque ya la Biblia había afectado sus corazones y de tal manera que ellos decían, no, nosotros servimos al Señor, no servimos al Papa. Y eso fue uno de los motivos, ya creo que había habido otros motivos también, pero este fue el pretexto para sacarlos del lugar. Y ellos salieron, ¿no? Eh, Luego a la siguiente semana ya no tenían lugar donde ir, así que en esa época nosotros hacíamos evangelización en el Parque de Miraflores, un grupo de la Alianza, de una manera espontánea. Salíamos a predicar los días sábados, ¿no? Todos los fines de semana y a veces algunos domingos. Entonces eh, nos encontramos ese sábado ahí, de pronto vimos una cantidad de gente que venía y eran pues el grupo de ese grupo, porque los conocíamos nosotros a ellos. ¿Por qué? Porque ellos iban a los cultos de la iglesia, ¿no? De la iglesia de la Alianza de Miraflores. Y no solamente iban ahí, porque el domingo en la mañana iban a cultos y en la tarde iban a su servicio carismático. Entonces, ellos iban ahí porque la iglesia daba academia bíblica y también daba
un curso de liderazgo, de formación de liderazgo, que era la Escuela Teológica por Extensión. Y les digo eso, ¿por qué? Porque yo fui el profesor de esa escuela teológica por extensión, ¿no? No la dirigí, no recuerdo si la había dirigido, pero sí yo estuve iniciando esa escuela teológica por extensión de la iglesia de Miraflores cuando quedaba en la cuadra 11. Entonces, gente de ese grupo iba para allá, y no solamente de ese grupo, también de un grupo independiente que no era carismático, pero tampoco se consideraba evangélico, que estaba en Barranco y que se conocía como Young Life, o sea, vida juvenil, ¿no? Ellos estuvieron un tiempo, tenían sus reuniones en las tardes, y de ahí estaba pues Carlos Hermayer, que ahora está en Europa. eh, Estuvo Hernán Paredes también, que él está en la Bíblica de Fe, de pastor, ¿ya? Su hermana Rocío también, y otras personas, Gerardo Borges también, que iba a ser pastor de la iglesia episcopal en Miraflores, que ahora está en Estados Unidos. Y algunos otros más, o sea, que estuvieron en la tarea y pastoreando. Y entonces ahí recibían su capacitación en la iglesia, pero ellos hacían sus tareas en sus grupos, ¿no? Este, Como algunos se dan cuenta, ese trabajo de enseñanza y de liderazgo ya lo voy haciendo yo hace mucho tiempo, ¿no? Y les quiero decir algo, que ellos llegaron a ser pastores antes que yo. Muchos de aquellos que lo estoy mencionando ya estaban como liderando sus movimientos, o llegaron a surgir y formarse como pastores. Y yo después me fui a preparar a hacer la tarea. Así que, pero ya estaba trabajando mucho en esta tarea de formación ministerial. Bueno, en todo caso, aquí está la situación, ¿ya? Y hubo entonces hubo el resurgimiento. La primera iglesia que aparece entonces independiente fue la iglesia de Yo Soy. No les terminé de contar la historia, pero un día sábado, o sea, la semana nomás que habían ellos sido sacados del local de la parroquia, ya no podían tener sus reuniones, entonces llegaron hacia nosotros cuando estábamos en pleno actividad, y comenzaron y compartieron y se metieron con nosotros. Estábamos ahí juntos, eh, cantando, alabando. Bueno, hubo la predicación y todo eso, y como había mucha gente, también la gente se aglomeró, o sea, esa oportunidad se llenó, esa actividad que teníamos nosotros ahí. Y la gente que estaba pasando por ahí les llamó la atención, y uno de ellos fue Carlos, un tal Armas, Fernando, no es Fernando, es de la orquesta, que ya no sé si existirá, de los hermanos Armas. Uno de ellos, que era el más movido, estaba ahí, y creo que estaba con su esposa en un costado. De pronto, este, eh, ya después de la predicación, bueno, él recibe al Señor, ¿no? O sea, él hace la decisión, levanta la mano, se hace la oración, porque ese era el estilo que hacíamos desde la evangelización. Y luego en la conversación le decían, bueno, ¿ustedes quiénes son? Bueno, nosotros hablamos de nosotros, pero también decían, bueno, pero el grupo que está acá es el grupo que ahorita era el grupo que estaba ahí en la parroquia. Y bueno, dice, ¿pero dónde tienen su local? ¿Dónde están? Y ellos decían, no, no tenemos local. Y entonces ahí fue que dijo, bueno, yo tengo un local por la Avenida 2 de Mayo, se los entrego, dice. Y a la semana fueron al local, un local que tenía como una carpa, y arreglaron y todo, y ese fue el primer local para el grupo que se llamó el Yo Soy, ¿no? La iglesia Yo Soy, ¿no? Más adelante se va a la calle Federico Villarreal, cerca a Santa Cruz, en el mismo Miraflores, y estuvo buen tiempo por ahí, hasta que la iglesia se va a Jesús María. Y ya, en esa primera etapa estuvo Segarra, creo, no recuerdo, Raúl Segarra creo que se llamaba, y cuando se van ya a Jesús María, ellos se convierten
bueno, la iglesia la dirige Hugo Hoyos hasta hoy día. Y creo que ya no están en Jesús María, están en un local en Lince, que compraron por ahí, cerca de lo que era el local nuestro, por ahí más o menos. Tenía entendido que por ahí tenía su local. Pero de ese grupo también, ahí estaba Juan Capurro, que los acompañó un tiempo, hasta que salió de ahí e hizo la iglesia Agua Viva, ¿no? Bueno, esa es otra historia. Entonces decíamos entonces que hubo entonces un acercamiento entre católicos y también evangélicos, ¿ya? Con afinidad hacia los evangélicos, aunque guardaban su distancia, hemos dicho. Y ahí vienen las confesiones de fe, las iglesias de prosperidad y las de restauración. Este movimiento se afirma en los años 80 y marca un estilo de iglesia que luego va a afectar a los evangélicos tradicionales, especialmente en las alabanzas y en la forma de culto. Y por eso en este tiempo tenemos nosotros ya a Palabra de Fe, que a la sazón también estaba viniendo, pero eso venía directamente con un movimiento ya particular. Ahí están el fundador de esto, Gene Hagee y Kenneth Copeland, que son los, digamos, los motores o los pensadores de esta corriente, que trae también la corriente de prosperidad. Eso es a fines de los 70 ya. Y este movimiento, y comienzos de los 80, por ahí más o menos empieza ese movimiento. Aquí viene Jim Andrews, que es el predicador que de alguna manera se contacta, viene como aparentemente como un predicador más y como una iglesia evangélica, y gana adeptos rápidamente y tiene también hermanos de otras iglesias, ¿no? Unos hermanos de la Alianza, por ejemplo, comenzaron a ir a esta nueva iglesia, eh, que parecía más bien al comienzo una secta porque hacía énfasis en algunas cosas bastante extrañas, pero luego ya se fueron afirmando. Y de ahí sale César Campos, está también Hernán Paredes, también estuvo un tiempo por ahí, y a unos otros. De ese grupo se abre la iglesia eh, bíblica de fe de Hernán, ¿ya? Y también el Shaddai, que aunque el Shaddai estuvo anteriormente, ya había el Shaddai con César Campos, eh, con Hernani y con César van a apoyar la tarea de Jim Andrews por un tiempo, se unen, pero después esa sociedad se divide y cada uno se van a su lugar. Hasta ahora hoy día están cada uno haciendo su obra de forma particular, y especialmente Hernán en la Bíblica de Fe. De César no sé cómo estará. En cuanto a Agua Viva también, ya dijimos, sale de El Yo Soy por este empresario Juan Capurro, que él recluta a hombres de negocio porque él estuvo en este grupo de los hombres de negocio, el Evangelio completo, y entonces proponen hacer una iglesia. Y comienzan entonces el trabajo. Y así aparece la iglesia de Agua Viva, alquilan el local del Cine Pacífico y empiezan los cultos en las mañanas. Y luego comienza las prédicas, los mensajes, y como que va pegando eso y se hace una iglesia grande, ¿no? Eh, la Iglesia Carismática del Perú o la Iglesia Internacional Carismática de Perú, eso ya es otra historia. Y fiel es Dios, que también es otra iglesia, que es de un tal Delgado, creo que es el apellido del pastor, no recuerdo ahorita el nombre de él. Esa fue una iglesia en Magdalena, y que luego pasa a estar en el cine Orrantia, como ya les mencioné anteriormente. Entonces, son iglesias que cada una va a tener su propia característica, y una de las características, por ejemplo, es la de líder, ¿no? La centralidad todo en el líder, en el predicador, el pastor, ¿no?
y aparece, y voy a utilizar una palabra que de repente está fuera del contexto, pero para después definirla, era como que él el centro de todo y como Shoma, ¿no? O sea, el hombre que es el ungido, que es el que tiene la palabra, que tiene la capacidad, que es utilizado por Dios, ¿no? Y que todos están esperando entonces ser ministrados por él, ¿no? Y que tiene una imagen muy particular y especial, ¿no? Casi sagrada. Y está en el culto y en algunos casos este personaje solamente aparece para el servicio, para el culto, pero para tenerlo como, digamos, en contacto personal era muy difícil dentro del servicio. Se podía de repente tener consejería o una tarea con él ya en los días de semana, pero uno tenía que esperar turno porque los requerimientos eran bastante altos, así que no era tan fácil poder comunicarse con ellos. Esa era más o menos la figura que aparecía, por eso hablamos de ese aspecto del Shoma o la estrella, ¿no? ¿No? Entonces, pero en la práctica, cuando uno los veía, eran personas bastante sencillas, pero que tenían su, claro, su sector también y sus grupos, ¿no? Por otro lado, está entonces estos movimientos van creciendo, se van formando, que hemos dicho, de algunas vertientes entre unos y otros, hay encuentros y desencuentros, comienzan a apoyar tareas en conjunto y otros por separado. Cada uno entonces se van manifestando de una manera muy particular y especial, ¿no? Esto entonces hace también que, como mencionamos, que afecta a las iglesias evangélicas, porque muchos de estos eh, movimientos son visitados entonces por creyentes evangélicos de las iglesias, ¿no? Y de alguna manera son tocados también. Entonces, no sé si eso puede haber ayudado en parte a estas personas o en otros casos también que decidían emigrar a estos lugares, ¿no? Eh, Eso también fue un detalle. Y lo otro es que se alcanzó pues el propósito de ellos, porque estaban situados en los lugares estratégicos de la ciudad que eran de clase media alta. Entonces, por primera vez, las iglesias de este corte estaban tocando personas de la sociedad peruana y de Lima de nivel más alto, ¿no? La iglesia evangélica no pudo lograr eso en parte, lo logró el movimiento de Lima en el encuentro con Dios, pero no llegó a mucho más allá, aunque había gente identificada de cierto nivel social, ¿ya? Pero en la iglesia carismática uno encontraba eso de una manera común, ¿no? Había gente de lugares muy especiales, entonces encontraba unos empresarios, gerentes, de un nivel, digamos, de vida bastante alto. Eso también diferenció. Ahora, claro, estos movimientos ya se van haciendo populares porque como va creciendo más gente, entonces venía gente de todos barrios, de todos los lugares, ¿no? Cuando estaban en Miraflores, todavía Agua Viva, la gente venía de Comas, de Vía Salvador, ¿no? De Vía María del Triunfo, y entraban y llegaban a la iglesia también. Entonces, sí había gente de otros lugares también que iba, y de toda la ciudad, en alguna manera. Entonces, esto sí impactó en parte y fue fuerte. Eh, el movimiento, en todo caso, y no sé si acá debemos diferenciar entonces las iglesias carismáticas de las iglesias independientes. Las iglesias carismáticas son independientes, pero no pertenecen a un grupo de denominación, por eso, ¿no? Pero no todas las iglesias independientes son necesariamente carismáticas. Hay muchas independientes que no son que son de diferente tradición y unas se identifican como evangélicas y otras no. Y otras son mezclas de carismáticas de pentecostales. Otras son netamente evangélicas, pero no están afiliadas a alguna denominación. De eso, por ejemplo, podemos hablar
de un movimiento empezó con un misionero que llegó para la iglesia de Catedral de Fe, Robert Barrigar. Y Robert Barrigar después hizo más adelante una iglesia en el sector también igual, en un sector medio, y de ahí sale entonces la iglesia Camino de Vida, ¿no? Que inicialmente también se dio en un local, ¿no? Un local de cine, el cine San Borja, si no me equivoco, no recuerdo ahorita el local de ese cine. Por mucho tiempo estuvo por ahí, ahora ellos tienen, eh, estaban en un local en Monterrico, no sé ahorita en dónde estarán, porque nunca adquirieron un terreno o un local propio, ¿no? Tenía solamente sus reuniones en un local que ellos alquilaban. Bueno, pero Robert Vargas entonces ya después se integra a UNICEF, ¿no es cierto? Pero es una iglesia y él también reconocido como un pastor evangélico, ¿no? Él inicia su tarea, pero de una manera abierta. Hace tareas sociales, está ligado a trabajos o entidades del Estado también, donde trabajan mucho. Tienen una ONG donde ellos también desarrollan trabajo para personas discapacitadas. ¿Ya? También tienen una especie de, como digamos, no sé si se llamaría pericultorio, porque trabaja con niños de la calle y también alimentando. Bueno, hace mucha labor de ese corte, que llamaríamos el corte social asistencial. Eh, Otro movimiento que viene a ser parecido a eso más adelante es el movimiento de la Iglesia Bíblica de Manuel, que originalmente se forma con gente de la alianza de la Iglesia del INSE, ¿no? Que es tocada por las experiencias pentecostales. Y más adelante Humberto Lai, digamos, es llamado para ser pastor ahí y empieza esa tarea. Y claro, hay una definición no muy clara, ellos no se consideran pentecostales, tampoco se consideran carismáticos, pero hay un mover muy particular que ellos trabajaron y creo en su momento hubo una mezcla de muchas cosas, aceptaban de todo. Ahí llegó una vez Casluna, otros predicadores de corte también que venían y predicaban. Eh, pero es una iglesia que hoy día pues se conoce como evangélica, ¿no? Y inicialmente estuvo ligado, y todavía sigue ligada a las asambleas de Dios, como una iglesia fraterna, como mencioné creo la semana pasada. Eh, Cuando se inicia el trabajo o cuando vienen las complicaciones porque Humberto Lai avala la experiencia que había ocurrido en estas 80 hermanas dentro de un campamento de la Alianza, eh, él es captado, o por lo menos dentro de los pastores que comienzan a pastorearlo o ayudarlo, fue el pastor Lucas Muñoz de la iglesia Centro Evangelístico del INSE. Y él lo llama, hace contacto con él, lo ayuda, comienza a orar juntamente, se hacen amigos y luego, como Lucas era superintendente de la asamblea en esa época, él entonces se preocupa y lo incluye, hace que se integre entonces a la lista de pastores de las asambleas de Dios, ¿no? Pero la iglesia se hace parte también, pero con esta salvedad, ¿no? De ser una iglesia fraterna, ¿no? Ese es otro elemento también interesante de esa iglesia y que, como hemos dicho, tiene su independencia particularmente, pero también es de corte carismático, ¿no? Ellos asumieron lo que se llama la guerra espiritual, ¿no? Ahí está Gloria Ramayoni, que es una de las hermanas que asumieron y ella es la que, digamos, ministra ahí y que trabaja todo este aspecto
del Ministerio de Guerra Espiritual. Yo recuerdo que un tiempo practicaron, no sé si ahora, pero desarrollaron esa idea de dar vuelta a la manzana por 7 veces, ¿no? Al estilo Jericó, ¿no? Para derrotar los muros que Satanás haya puesto en ese lugar, ¿no? Entonces, y también ellos eran los que hacían lo que es el mapeo espiritual, ¿no? Creo que eso ya, ya no está tiempo eso en esta iglesia. Ahora, por otro lado, las iglesias independientes no tienen origen particular. Bueno, pueden haber otras más, por supuesto, sí que hay. Hay otras iglesias, está la de Jorge Lau hoy día también, que es otra iglesia que también hace énfasis en la sanidad. Eso está en San Borja, por la avenida Aviación, ¿no? Y tiene una particularidad también. Bueno, decíamos entonces que eh, no hay un origen particular y algunas han salido de las iglesias evangélicas tradicionales o de iglesias evangélicas pentecostales o del carismatismo católico. O sea, todas esas tendencias podían haber sido las que motivaron entonces estas iglesias. Otras no han tenido influencia de alguna iglesia en particular también, ¿no? Como el caso de Camino de Vida. Estas nunca pertenecieron al CONEC y hay muchas iglesias que están que no están ligadas, excepto que Agua Viva sí está en el Concilio Nacional Evangélico, que el CONEG, el concilio, es la entidad más antigua que es reconocida como la representante de las iglesias evangélicas en el Perú. Claro que no están todas las iglesias ahí en el CONEG, está la mayoría de iglesias históricas y tradicionales, ¿ya? Pero de todas maneras hay ahora una apertura, se ha abierto una oportunidad con la formación de nuevas agrupaciones que identifican y aglutinan a la mayoría de estas iglesias. Y acá, por ejemplo, en su momento está la organización llamada UNICEC, que es la Unión Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas de Perú, ¿ya? Al comienzo, entonces, están ahí la Iglesia Evangélica Manuel, Avivamiento de Manuel Perú, la Red Apostólica Internacional, está también, se unió más adelante el Movimiento Misionero Mundial, ¿no? Y estas iglesias, ¿no? Como Camino de Vida, como la Iglesia Fieles Dios, como la comunidad carismática Casa del Padre, en fin, todas estas iglesias que van gestándose poco a poco, ¿no? El caso que menciono de Casa del Padre, esa iglesia salió de la iglesia de Robert Barriga, ¿no? Del pastor o el copastor Guillermo Aguayo, que por mucho tiempo estuvo trabajando en Camino de Vida, eh, creció su movimiento de familia y entonces él formó una iglesia con la venia de Robert Barriga, saliendo de ahí se da y formó una iglesia que está en La Molina. Bueno, entonces se va multiplicando, se va trabajando y por supuesto en algunos casos la concentración de representación por medio de UNICEF, porque algunos de ellos son representantes y también muchos de ellos son parte de las juntas directivas o estuvieron como parte de la junta directiva de UNICEF. Este es más o menos algunos elementos que podemos hablar sobre las iglesias aquí y me gustaría ya ahora sí trabajar la parte que corresponde a ustedes para poder tener un tiempo de conversación y poder ver qué cosa con toda esta historia, a ver qué preguntas, inquietudes, dudas y alguna cosa que pueda haber surgido de esto. Así que vamos entonces para tener este tiempo de conversa y que se pueda servir de alguna manera. A ver. Eh, adelante, a ver, ¿quién puede, si alguien tiene entonces alguna inquietud con respecto a esto, vamos entonces a darles la palabra, ¿no? Pastor Sánchez, Sí,
las iglesias carismáticas ahora en el Perú ya pertenecen hasta ahora no se puede inscribir en CONED. Pueden inscribirse en el CONEC, pueden inscribirse en UNICEF, pueden formar alguna otra entidad que quieran. Eso ya queda, digamos, ya iba a decir a gusto del cliente. No, simplemente queda a la decisión de cada uno de ellos, ¿no? Eso, no hay una coacción, no hay una necesidad de o una obligación pertenecer a alguna institución. Las iglesias no tienen ese elemento, ¿no? Eso ya es decisión en todo caso de la organización, ¿no? Y las iglesias carismáticas, de alguna forma, pastor, eh, eh, están vinculadas con las diferentes iglesias, con la pentecostal, Ya, con... en el caso, eso que tú mencionas, por lo menos algunos ponen a UNICEF como la imagen de las iglesias carismáticas y de las iglesias independientes, y que también hay algunas independientes pentecostales, ¿no? Por ejemplo, el movimiento misionero se fue para allá, para UNICEF. Un tiempo estuvo ahí. Hoy día ya no pertenece, ya no está, ¿no? El movimiento misionero salió del CONEC y también salió de UNICEF, ¿no? Por motivos que ellos aducen con respecto a decisiones que cada institución ha tomado, que a ellos no les gusta, ¿no? Entonces han preferido caminar solos y entiendo que están formando otra asociación, pero que todavía no sabemos si está definida, ¿no? Algunos hemos visto esta decisión que fue de pronto, ¿no? Eh, que de paso pusieron a la IEP también como parte y la IEP mandó una carta diciendo que ellos no participan de eso. Entonces, significa que había un apresuramiento y sobre todo por la coyuntura política parece, ¿no? Entonces, por ese motivo ha sido. Entonces, bueno, más allá de eso no sabemos. Lo cierto es que sí, vuelvo a repetir, no hay una coerción o una obligación de pertenecer a alguna institución que represente a la Iglesia Evangélica. Es mucho mejor, claro, tenerla, ¿ya? Pero también se ve, pues, a ver, qué ventaja hay y qué desventaja, ¿no? En qué aportamos y qué nos beneficia para estar en estos grupos. Una de las cosas que ayuda en parte es el asunto de que esta representatividad es ante el Estado, ¿ya? En cuanto a propuestas, en cuanto a determinaciones eh, que se manejan a nivel del Estado, ¿ya? Y que puedan ser decisiones que puedan servir a la Iglesia y a la sociedad. Por ejemplo, este asunto del protocolo de salud y ahora que ya se abrió la cuarentena. Entonces, para volver a tener reuniones, entonces ya se está haciendo tratamiento con eso. Entonces, hay un protocolo que el CONEGA ha propuesto y que UNICEF también apoya, ¿ya? Entonces, las iglesias que están perteneciendo, ¿no? Estas iglesias van a tener que, de alguna manera, sujetarse a las decisiones que están tomando entonces estas instituciones, porque lo están haciendo por la normatividad, ¿no? Y claro, cuestiones también de salud. Pero no es vinculante en algún sentido, porque algunos pueden decir que no, ¿no? Y también que toman como movimiento o como, digamos, aislamiento social o también el protocolo de salud, ¿no? Ayer en un momento vi un movimiento que está en Pucallpa, que ellos se llaman carismáticos, pero son bien evangélicos, salieron de la iglesia bautista. Entonces el pastor está en toda actividad, ¿no? Y ayer estaba inaugurando una iglesia en una zona con los chipivos, ¿ya? Y estaba ahí predicando y claro, habló de que hay que tener cuidado de hacer el aislamiento social y todos los protocolos, pero en la actitud se ve ahí él saludando, abrazando
agarrando con aceite, incluyendo a la gente, ¿no? La gente, todas unidos, tomados de la mano y todo eso, ¿no? Que es una práctica nuestra o que hay en estos cultos, ¿ya? Y que se da pues en una situación normal, ¿no? Uno cuando ve eso, bueno, surge una cosa, surge la cuestión humana, y lo otro también dijo, bueno, pero Dios no tiene la capacidad también de cuidarlos, de guardarlos, entonces si uno los cuida, no necesariamente, pero también puede ser que sí, ¿no? Pero veo que este pastor pues está haciendo esa actividad y no pasa nada, está normal, no le ha ocurrido nada ni ningún contagio hasta ahora. Pero en fin, y él mismo dice, no importa, yo lo que voy a hacer es predicar el Evangelio y hasta el final, ¿no? Y si tengo que morir, muero pero predicando el Evangelio. Es una posición bien especial, ¿no es cierto? ¿Ya? Claro, Y, claro, y, y que, no sé, si las tomaríamos todos, ¿no? En todo caso, sí, predicamos el Evangelio hasta el final, pero ¿de qué manera predicamos el Evangelio? El Evangelio no solamente es predicar haciendo un culto, o predicando en un culto, ¿no? Sino predicando con nuestra propia vida, ¿no? Con claro. nuestro todo testimonio y haciendo la labor que nos corresponde. Hasta ahí yo creo que sí, y hay que hacer la labor del Señor hasta el final, hasta el día que nos vayamos de esta tierra, ¿no? Para eso estamos sirviendo al Señor, ¿ya? Claro, pastor, y en ese punto, los carismáticos tienen un celo del Señor, ¿no? Ellos, sin importarles nada, están ahí para predicar, para estar donde nadie se puede meter, ¿no? Ya, pero también podemos hacerlo de todas las formas, ¿no? Ya vemos, Claro, Internet es una oportunidad muy buena para hacerlo, predicar, hacer claro. el anuncio, eso yo creo que debemos utilizarlo y hacerlo eh, al estilo de cada uno tiene, pero hacerlo, ¿no? Claro. Y servir al Señor, servir de varias maneras, estar dispuesto al servicio, ¿no? Creo que les conté a ustedes que hace poco también me buscaron para hacer un bautizo para una persona que ya estaba moribundo, que se estaba yendo yo, y que felizmente lo dirigimos y a la semana partió. Y después me buscaron para el asunto del entierro. Y decidimos el asunto, eso lo hice por online y todo. Hicimos un servicio de noche ahí, mensaje, y la hermana que les predicó también, que era del grupo que ella ganó, también estuvo ahí, habló y todo eso. Tuvimos un buen tiempo y al día siguiente fue el entierro. Después entonces me contaron que la historia es que el entierro ahí, cuando fueron al cementerio, no se podía hacer acto, no se podía hacer ninguna oración, no se podía hacer ningún servicio, nada. O sea que si yo he decidido hacer eso y ir para allá, que no era porque, bueno, mi esposa no había querido Claro. por la edad. Era, y hasta le busqué a un pastor joven, me dijo, no, pero que era del Callao, ¿no? Porque por ahí esa zona tenía que ser el asunto. Pero me dijeron que no era así, pues que entonces cada familia, cada cola, estaban haciendo cola para enterrar a cada uno, ¿no? Cola, Claro, ¿ya? ¿Ya? ya me imagino. Entraban dos, tres personas nada más y el féretro, nada más. No se podía hacer más. Y enterrarlo y salir volando rápido. Así era más o menos el asunto. Entonces, bueno, gracias a Dios que lo atendimos y creo que ellos entendieron con la familia, porque no fuimos directamente, lo estuvimos personalmente, pero sí estuvimos presentes vía Zoom, Oh, como estamos haciendo ahorita, ¿no? claro, Entonces, ¿es un servicio también o no es un servicio? Sí lo es. claro, es un servicio, sí. No estamos escapándonos tampoco, o sea, no estamos guardando, no, yo estoy guardado y no voy a hacer nada porque estamos haciendo nuestra labor igual, ¿ya? Solo que no lo hacemos en presencia por ahora, ¿no? Entonces Claro, esperamos pastor. que eso poco a poco se vaya quitando esta situación hasta que las cosas se vayan normal y ya podemos hacer nuestras actividades poco a poco, ¿no? Sí, pastor. Entonces, y Gracias. eso va a cambiar, o sea, la idea de predicación, la idea de iglesia, la idea de hacer nuestra tarea también va a tener que cambiar algunos detalles hasta que podamos hacer finalmente lo que hacíamos hasta antes de la pandemia, ¿no? En fin, pero la iglesia está ahí.
de todas maneras. Tiene que hacer su labor. No importa si es carismática, pentecostal, tradicional, lo que sea. Hay que hacer la labor y hay que hacer la tarea. Hay gente que necesita del Señor y hay que hacerlo. ¿Ya? En la red hay mucho que hacer y podemos dar mensajes, podemos colocar textos, predicar, enseñar, en fin, hay muchas cosas que podemos realizar y directamente cuando se necesita también, ¿no? Cuando hay Sí, un pastor. caso específico. Sí. Ya, pastor, gracias. A ver, Joel, ¿qué dice Joel? Ay, pastor, y sigue, ¿usted sabe si todavía sigue en la Iglesia Católica el movimiento de renovación? Sí, sí, es muy fuerte y esas comunidades de base también o los grupos de estudios de la Biblia existen. Ellos utilizan la Biblia latinoamericana, ¿no? Esa versión es la que se utiliza, que es la que tiene más abierto y de paso esa versión fue utilizada para los grupos de movimiento de teología de la liberación, ¿no? Porque es una versión que tiene mucho de eso, ¿no? Eh, entonces, las parroquias sí lo hay, ¿no? Solo que, claro, está bajo el trabajo y con supervisión de párroco y del arzobispado y todo eso para que se maneje con el cuidado debido, ¿no? Inclusive hay trabajos de matrimonios, por ejemplo, clase para matrimonio, clase para jóvenes, clase para los ancianos, para tratamiento para la sanidad, en fin, ¿ya? Estudios bíblicos, lo ponen en las parroquias ahí, ¿no? Reunión tal día, tal hora, ¿no? Inscríbanse. Entonces, hay eso. Alejandrina o Carlos, ¿qué dice Carlos? ¿No? ¿Está José, el otro José? No lo veo, creo. Sí. Hola, profesor, ¿qué Sí, tal? Carlos. Sí, ¿cómo dice? ¿Qué Sí, tal? Mira. sí. Bueno, está interesante cómo se desarrolla la iglesia en esta última etapa que hemos vivido, creo que hasta los años 90, ¿no? Una fuerte ola sobre las iglesias. Y lo Así es. interesante es que no solo afecta a la iglesia evangélica, sino también a los propios católicos. Y que Ujú. del catolicismo salen estas iglesias carismáticas. Y a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, la iglesia Agua Viva no tiene un origen propiamente evangélico, ¿no? Ujú. Sino que nace a partir de toda esa experiencia del carismatismo dentro de las iglesias católicas. No sé si me equivoco. Sí, Sí, así más o es, menos sí. es así. Sí, Así es. más o menos, sí. Claro, claro, Claro. más ligado al movimiento de Demo Chacaria, pero que también ligó a los hombres de negocio del Evangelio completo, que eran algunos carismáticos, ¿no? Aquí Mm, en Perú por lo menos eran así. claro. Y ahí está lo interesante, ¿no? De que el Espíritu Santo no discrimina y no es inclusivo con algunos solamente. Él Así es es. él abarca más allá de nuestros parámetros y los límites que nosotros como cristianos evangélicos, ¿no? Que creemos tener Ujú. a veces la verdad absoluta, vemos a un espíritu que va más allá de nuestras fronteras, ¿no? Sí, Y que se mueve, ¿no? Y que él sigue siendo y haciendo su obra más allá de nuestra experiencia como evangélicos. Pero lo interesante también es que como iglesia evangélica hemos pasado ese tiempo y como comentábamos la vez pasada, también afectó a mi iglesia, a la iglesia en Moyobamba, ¿no? ujú. Que tuvo su propia experiencia a partir de todo este mover. Y yo creo que, ¿no? Que yo veo fotos, por ejemplo, en los años 80, como la juventud, ¿no? En la iglesia en Moyobamba tomó una característica muy particular, rompiendo un poco el paradigma tradicional que teníamos, ¿no? Y creo que no solamente esa experiencia de Moyobamba, sino a nivel de muchas iglesias aquí en el Perú, ¿no? Que Ujú. ese mover del espíritu a través de las iglesias, esa, esa, esa búsqueda de Dios, ese modelo que se vivió a través de la iglesia, era una forma de romper con la tradición, ¿no? Romper
Y no hablando de romper con los puntos claves del cristianismo, ¿no? De la fe, no romper con la forma muy tradicional de vivir la vida de iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia, en el cascarón de la iglesia, y entonces el mensaje del evangelio como que fue una explosión, ¿no? A Sí. nivel a nivel mucho más grande, ¿no? Ese mensaje creo que a través de ese fenómeno que hemos vivido se fue transmitiendo a mucha gente, ¿no? Sí. Y eso fue una época que yo creo que se vivió que el Perú vivió su propio avivamiento, ¿no? Y que ahora necesitamos también buscar esa experiencia de avivamiento. No hablo de experiencias carismáticas, sino experiencias de comunidad, ¿no? Del hecho de buscar más de Dios y romper con muchas cosas que seguimos viviendo, ¿no? En ese tiempo todo esto facilitó de que se rompan muchas formas tradicionales de vivir la iglesia. Mi pregunta a todo el comentario también va en este sentido, ¿no? Nosotros como iglesia, ¿qué avivamiento deberíamos esperar o anhelar, ¿no? Claro. Ahora, ¿no? Y cuáles son esas transformaciones que como iglesia deberíamos empezar a vivir, ¿no? Hay cosas que nosotros podemos tomar como base del pasado y del pasado cercano y también del pasado muy antiguo, ¿no? De los siglos pasados. El caso del puritanismo y su vocación de servicio y de misión, el pietismo con su ética, ¿no? Su moral, que también cambió el molde de la sociedad de las naciones de su época, ¿no? Y que trajo un avivamiento también a las iglesias y que de ahí se forjó el movimiento de santidad y el pentecostalismo. Creo que hoy, esta ola ha sido una ola también especial que todavía me parece que necesita ser ampliada. Las iglesias, por eso hoy día debemos mirar no solamente en la tradición o las costumbres que tenemos, sino cómo el Espíritu de Dios se está moviendo. Y con las mismas cosas que tenemos, creo que ir renovándonos. Uno de los principios que se tiene de la iglesia reformada es la iglesia reformada siempre reformándose. Pero veo que muchas veces ese adagio no funciona, ¿no? Y más bien veo que la iglesia reformada siempre deformando, o no, mejor no voy a hablar de esa manera. Más bien estoy pensando en la idea de que la iglesia se estanca, que piensa que lo que tiene ahora y que pensando solamente en el pasado, una propuesta que hoy día necesita ser renovada, pensamos como si estuviéramos en el siglo XVI o XVII. Necesitamos otra vez un toque de Dios. Ese toque va a tener que ser individual, particular, no debe ser copia, no debe ser ninguna molde, tiene que ser genuino, ¿no? Lo curioso es que esto se dio en un contexto, tú mencionas eso de Moyobamba, pero acá también se estaba dando, y parece que se estaba dando en todos los lugares en el Perú, ¿no? Había ese, pero hoy día ha entrado la tradicionalidad, ¿ya? ¿No? Y estas iglesias ganadas de carismatismo evangélico hoy día se han vuelto más tradicionalistas, ¿no? Entonces han dejado ese lado y, claro, ya alcanzaron un nivel, tienen buena cantidad de miembros, hay otras instancias, hay ahora más bien mantener ese estatus o esa condición es lo que va. Pero también entra también al círculo, ¿no? De, uno, querer mantener eso, que sería un error, y lo otro es cómo seguir, ¿no? En esa propuesta. Y ahí es donde creo que está la diferencia. Creo que hoy día el tiempo es otro y se necesita también ese mover, pero un mover que también sensibilice al hombre en forma integral, ¿no? Hoy día, con esto de la pandemia, nos damos cuenta de eso, ¿no? La necesidad de mirar al hombre en su totalidad y a verlo como ser humano, como individuo, no como estamos acostumbrados en la iglesia evangélica, a verlo como un alma o como una persona que necesita de que su alma sea rescatada. Y solamente esa parte. Hay necesidad entonces de ver otra cuestión ahí.
que creo que no lo hemos percibido mucho, y en la vocación de volver a lo que ocurrió también en los movimientos de avivamiento, que también iban a la par, que eran buscar del Señor, encontrar la salvación, pero también encontrar el camino, ¿ya?, de una dimensión en donde el reino de Dios se comienza a vivir, y comienza la justicia, y comienzas a luchar por eso también, ¿no? Entonces creo que ese es otro elemento que está ahí. Quizás debe ser con otro lenguaje, debe ser de otra, con otra, digamos, percepción, pero el principio está ahí. El principio se necesita. Y otro más, esa búsqueda y esa guía del Espíritu y ese mover del Espíritu se va a dar siempre, se va a dar, solo que no va a tener los mismos características externas, que eso Dios le va dando otras pautas. Con eso no estoy diciendo que pueda ser utilizado cualquier cosa, ¿no? Porque también de estos movimientos hubo pues extremos, ¿no? Y unos extremos terribles, ¿ya? Que deformaron y que dividieron inclusive estos movimientos, y que en algunos casos quedaron en nada, ¿no? Eso se ve en Estados Unidos, en los movimientos hoy día de los televangelistas y de tantos predicadores que surgieron en esa época después, que hicieron emporios religiosos y que luego se vinieron abajo, ¿no? Por algunas cuestiones que se les encontraron. Entonces, eso ya es otra historia. No hay que pensar que solamente porque hay un mover donde hay señales está Dios, ¿ya? Creo que sí está Dios, pero no siempre. Si no se mantiene eso, y luego vienen otras cuestiones en el poder y la ambición que pueden apagar todo eso y deformar finalmente ese propósito. Creo que ahí es donde es lo lamentable, ¿no? Entonces, creo que aquí en Perú no ha ocurrido mucho de eso, aunque sí, por ahí, ¿no? Este movimiento que hace el año pasado, por ejemplo, que estaba ahí, que quiso tomar de la alianza, y que la verdad que nos dejó mal parados, me parece, y de eso vamos a hablar entonces de la siguiente, la otra etapa. Entonces, pero creo que eso es otra historia también, ¿no? Bien, Alejandra, vamos a ver, tienes esto para ir al descanso, ¿ya? Para que tu participación. A ver. Más bien yo tenía una pregunta, pero ya usted ya respondió, ¿no? Mi pregunta era sobre cuál es el beneficio de pertenecer a una, Ya, a una institución, sí. una institución y Ya. todo, ¿no? Pero yo creo que ya respondí. Ya me Sí, quedó claro. ya, perfecto. Y ahora, más bien, como el Ministerio de Justicia tiene, por medio de la ley de igualdad religiosa, da oportunidad de que las iglesias tengan su propia representatividad ante el Estado, por medio de el registro de religiones no católicas, ¿no? Hay un listado ahí, uno puede inscribirse, solicitar eso, y si lo evalúan, y si las cosas van, bueno, entonces se registra, ¿no? Ese es un dato importante. Y los que no pueden estar en el CONEC, aunque también hay todas las que están registradas también pueden estar dentro del CONEC, no hay ningún problema, porque la cuestión como evangélico es una cosa, y la cuestión de este registro religioso es otra, porque en este registro religioso están los mormones, testigos, bahá'í, judíos, de todo, ¿no? Entonces no es específicamente solamente para evangélicos, ¿ya? Ahí hay que ver otro detalle. En cambio, el CONEC y el UNICEF sí son instituciones de corte evangélico, de representación evangélica, y que van pues a darle peso entonces a cualquier situación o proyecto que se presenta. Por ejemplo, el CONEC tiene una participación en lo que se llama el Acuerdo Nacional. Te dirá qué cosa es el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional es una asociación o una asamblea que se hizo en la época del 2004 más o menos, gestando propuestas de trabajo, de proyectos para enrumbar al país, ¿no? Tiene como 34 líneas de trabajo, creo, por ahí, o algo más o menos, creo que eso. Han sacado unos libros, también unos documentos. En un momento creo que por ahí lo entregamos,
en un curso que tuvo que ver con este asunto de historia de la cultura, creo que algo así, o historia de Perú. En todo caso, el asunto está, esto de institución o de representación legal, tiene varias aristas y hay formas de poder trabajar eso, ¿no? Bien, entonces vamos a tener el descanso y luego volvemos ya para darle la segunda parte y ya hablar de los otros lados, ¿no? De estas iglesias que nos están preocupando hoy día, ¿no? Independientes apostólicas y esas corrientes medias extrañas y raras, ¿ya? Muy bien, vamos entonces al descanso. Gracias.